Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por permitirme acompañarles. Hoy voy a comenzar el programa leyendo el artículo 27 de la Constitución Española, que dice así: todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Los niños y las niñas con necesidades especiales también. Los niños y las niñas con una discapacidad intelectual, sensorial o intelectual también tienen derecho a recibir esa libertad de enseñanza y a desarrollarse con plena libertad. Prosigo ahora con el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que dice lo siguiente: los Estados tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño. Para que esa protección del interés superior del niño se dé, existen los centros especiales que cuidan que esos niños puedan desarrollarse plenamente. Por eso, desde Bebés en Marcha, queremos apoyar a la plataforma que dice así: educación inclusiva sí, especial también. Bueno, gracias por acompañarme. Tengo a Paco Bescos, que es padre de una niña con discapacidad intelectual y motora. Mi niña tiene parálisis cerebral con un 68% de discapacidad. Es muy pequeña, por lo tanto de momento no se sabe hasta qué punto llegará la discapacidad intelectual y hasta qué punto llegará la motora, pero bueno, de momento estamos trabajando en que sea lo mínimo posible, gracias a la educación especial precisamente. Hablamos de Paulina, ¿verdad? Hablamos de Paulina, sí, sí. Paulina tiene 3 añitos, ¿verdad? Paulina tiene 3 años, en mayo hará 4. ¿Cómo sucedió? Bueno, fue pues algo que le puede pasar a cualquiera. Es decir, como dice Andrés Aberasturi en su libro, ¿no?, sobre su hijo, pues Paulina vino a corroborar una estadística que 1 de cada 2000 niños durante el parto sufre una hipoxia. Y en su caso fue una hipoxia bastante grave, una falta de oxígeno al salir. No hay una forma de explicar un porqué. No hay un porqué, existe. No hay un porqué, tampoco lo hemos querido buscar mucho. Y bueno, dentro de lo malo de lo que nos tocó, pues sí que podemos decir que bueno, el comentario general es que Paulina está muy bien para lo que ha tenido y que tiene mucho potencial, que tiene un gran arco de desarrollo, que no se puede todavía colocar un techo de dónde va a parar de evolucionar, siempre y cuando, claro, se le esté prestando la atención adecuada constantemente y se le dé pues, el apoyo que necesita. Esa estimulación, ese apoyo va siempre de la mano de los grandes profesionales que tenemos en este país, de profesores y educadores de educación especial, ¿no? Que son además personas muy distintas, están como criados con otra pasta, ¿no? Porque yo creo la sensibilidad que tenéis los profesionales como Isabel. Isabel Alonso, eres directora de un centro. Sí. Un centro de niños con síndrome de Down. De un centro de educación especial, sí, con alumnos con discapacidad intelectual. Estáis aquí porque queréis reivindicar que no se cierren estos centros. ¿Quién los quiere cerrar y por qué? Bueno, pues la propuesta salió de algún partido político, se elevó primero a la Asamblea de Madrid, donde se estuvo debatiendo, y ahora, bueno, pues es una propuesta de ley del Gobierno que se quiere implantar a nivel estatal. ¿Qué es un centro de educación especial? Para que las personas que nos están viendo ahora puedan entenderlo. Pues mira, es un centro de educación especial, es un colegio que atiende a personas con discapacidad, en el caso de mi centro, pues con discapacidad intelectual, y lo que somos especialistas en educación, en aprendizaje y discapacidad física, sensorial o intelectual. Entonces, los centros específicos atienden la educación de los niños y de las niñas con cualquier tipo de discapacidad para desarrollar al máximo y potenciar al máximo todas sus capacidades. En estos días que hemos estado hablando, Isabel y yo, me hablabas de una atención de calidad, que era muy necesaria, que desgraciadamente no todos los niños podrían recibir este tipo de atención en un centro ordinario. Sí, así lo pensamos. Desde luego la calidad que vemos que tiene la educación de un centro especial, de un centro específico, bueno, pues es un nivel de atención muy individualizada, muy personalizada, muy centrada en el niño desde un equipo multidisciplinar,
Contamos con un equipo de profesionales que trabajan desde diferentes servicios en colaboración, siempre centrados en el niño como el eje de su propio aprendizaje. Y bueno, pues consideramos que esa calidad educativa que hoy en día existe, gracias a Dios, en los centros de educación especial, que es magnífica la educación especial que tiene este país, sería muy complicado todos esos recursos y toda esa atención aplicarla en todos los centros ordinarios como se quiere hacer con esta propuesta. En este caso, si cerrasen estos centros, se quedarían una gran cantidad de niños con problemas con discapacidad desamparados. Yo en mi caso, que claro, podría hablar del de los demás, pero el mío no, es el que más, hablemos de Paulina. El mío es el que más, quiero decir, es un caso que yo creo que es bastante, ejemplifica bastante bien cómo es el problema. Yo no tengo ningún reparo en decir en que creo que de que Paulina llegue, o sea, que el hecho de que Paulina llegue a caminar o a comunicarse depende que pueda continuar en este centro. Así lo digo. O sea, lo que ha dicho Isabel, entre otras muchas cosas, o sea, no es solo un tema de recursos, que también, pero también es un tema de especialización, es un tema de vocación de los profesionales que llevan a Paulina, es un tema de vocaciones, son vocacionales. De sinergias entre todos. O sea, Paulina, desde el momento en que entra por la mañana al colegio hasta el momento en que sale, hay tal concentración de recursos que ya puede estar vigilándole la postura, la comida es logopedia, la postura es fisioterapia, la fisioterapia tiene que ver con lo cognitivo tiene que ver con lo motor. Hay un tal nivel de compenetración y de coordinación entre todas las especialidades que al final genera una sinergia para que la niña pueda desarrollar su potencial al máximo, que eso es lo fundamental, y además en un entorno en el que ella se sienta segura, que eso es muy, muy importante. O sea, hablábamos antes de cómo en diferentes ahora ámbitos del conocimiento, de repente hay cosas que se llevan a la contraria. Bueno, si estamos hablando de repente, nosotros fuimos padres hace bien poco y tenemos 3 niños. Cuando empezó, digamos, a hablarse de todas estas corrientes de la crianza con apego, que te hablan de cómo un niño, incluso hay estudios que demuestran que cuanto más lo cuides, más seguridad le des, cognitivamente más se desarrolla. Y esto tanto es así que yo cuando estuve con Paulina en la UCI durante 2 meses, estuve dentro de la UCI, lo primero que te pedían las enfermeras es que lo cangureases dentro de tu propia camisa, porque estaba demostrado que esa seguridad le ayudaba a desarrollarse cognitivamente. ¿Por qué eso en la crianza con apego funciona y de repente en la escolarización se pretende que estos niños pierdan su entorno de seguridad, pierdan ese entorno en el que se sienten seguros para desarrollarse y en el que todas estas sinergias y todas estas coordinaciones pueden ayudarles a desarrollar sus potenciales? Yo no me lo explico, la verdad. No me explico que nadie establezca una interconexión. Cuando vosotros habláis de inclusiva, sí, que hay niños que a lo mejor sí que pueden desarrollarse intelectualmente o a nivel motor en centros especiales y específicos, un centro ordinario, un centro público especializado, que tenga, que esté adaptado para un niño si va con silla de ruedas o con otro tipo de necesidades. Pero cuando un niño no puede integrarse en un colegio ordinario, ¿qué le queda al padre cuando te dicen que te van a cerrar este centro? Pues a mí lo que me quedaría sería, un grandísimo fastidio, un centro privado que probablemente no podríamos pagar. Claro. Y como yo creo que el 75% de los padres que ahora mismo escolarizan a sus hijos en la especial, la seguridad de que se va a producir ahí sí una segregación individualizada dentro del aula, muy probablemente, o sea, 90% probablemente. Las dudas acerca de que vayan a extraer todo el desarrollo de Paulina, y probablemente también un tremendo gasto de tiempo y de dinero, porque cuando terminen las horas lectivas en un centro ordinario yo tendría que volver a pasear a mi hija por distintos centros especializados para darle los servicios que no le están dando que no creo que fueran a llegar a darle nunca en una aula ordinaria. ¿Cómo es el día a día de Paulina? Pues antes vinimos de un día a día muy complejo. O sea, cuando tienes una niña con parálisis cerebral es el mundo de la incertidumbre, porque el desarrollo cerebral es tan misterioso que no sabes a dónde va a llegar ni sabes a dónde se va a quedar, y los hitos del desarrollo se van cumpliendo o no se van cumpliendo. Entonces primero pasas por una especie de laberinto sanitario, vas de hospital en hospital, vas de especialista en especialista, los potenciales de la vista, a ver si puede ver, no puede ver, los potenciales de puede ver, no puede ver, el rehabilitador, hasta dónde va a llegar con lo motor,
Luego pasas a una especie de laberinto burocrático por todo el tema de la atención temprana, que es un tema terrible al que nadie presta atención y que sí que se podría arreglar mucho más fácilmente que todo este jaleo que pretenden hacer con la educación inclusiva, ¿no? O sea, el tema de la atención temprana, dedicándole, eso sí que es tema de voluntad política y vienes de todos esos mundos en los que, bueno, pues prácticamente las administraciones pasan de ti y no le dan a tu hija de menos de 3 meses pues, lo que necesita para desarrollarse. Y por fin de repente entras en un centro especializado en que ves la luz. Ves la luz, así te lo digo. O sea, encuentras unos profesionales que van 18 pueblos por delante de ti, que te dicen lo que tienen que hacer, lo que tienes que hacer, que cuando lo haces ves respuestas inmediatas, que en el centro ves a otros niños mayores que los ves felices, que los ves los ves felices, ¿no? Qué importante, ¿no? Sí. Ver a tu niño feliz. Fíjate una cosa, yo no soy una excepción en esos padres que cuando te dicen, te recomiendan que lo más adecuado para tu hijo es un centro especializado, lo recibes como un jarro de agua fría. Y el primer día en que dejas a tu hija en un centro especializado, la llevas pensando que ese no es su lugar, o sea, te niegas a aceptar que ese sea su lugar, porque la imagen o el relato que te han contado de un centro especializado, pues no sé, es muy deprimente, ¿no? Es el niño aparcado, y yo no sé si en algún momento existió ese tipo de centro especializado verdaderamente segregador, pero desde luego que no es la realidad actualmente. O sea, yo llego a ese centro especializado y lo que veo es, se lo decía el otro día la directora, ¿no? del centro, hay una pandilla de niñas que van a tener entre 10 y 12 años, que además hay algunas que van en silla de ruedas, hay otras que van caminando, algunas que pueden hablar, otras hablan menos, pero entre ellas siempre van muertas de la risa, acompañándose siempre juntas, cada una con su discapacidad y felices. Y yo siempre que me cruzo con ese grupo de niñas, el otro día venían de Cortilandia, justo antes de Navidad, y venían cantando la canción de Cortilandia, ¿no? Y yo cuando las veo digo, yo quiero que mi hija pueda ser una de estas niñas, que las ves felices, absolutamente felices, desarrollándose, sacando todos sus potenciales en este colegio que a mí, bueno, pues me ha dado muchísimas esperanzas, me ha abierto las puertas del optimismo, sinceramente. Hablabas, hace unos segundos me estabas explicando cómo funcionan los pictogramas, que es una manera de que tu hija, ahora con 3 añitos y medio, puede comunicarse, y esto lo habéis aprendido en un centro de educación especial. No teníamos ni idea de que existiera antes de que la logopeda y especialista en lenguaje de este centro especializado nos habló de ello. O sea, nosotros, como te he dicho, bueno, antes de la continuidad de Paulina en este colegio depende mucho que sea capaz de llegar a andar y que sea capaz de llegar a comunicarse. Paulina tiene una gran disquinesia que la afecta mucho su motricidad fina, que se llama, y uno de los aspectos de esa motricidad fina es la comunicación verbal. O sea, ella todo el tema de coordinar expulsión de aire con movimiento de labios, con movimiento de lengua, lo tiene muy difícil, con lo cual, bueno, pues tiene complicada la comunicación oral, ¿no? Si me lo permites, vamos a ver cómo te comunicas con Paulina. Perfecto. Ahora, cariño, podemos jugar con las pompas, jugar con el bebé, podemos ver poco yo o podemos leer un cuento. ¿Qué te gustaría hacer, cariño? Dime, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ver poco yo? No. ¿Qué quieres? ¡Leer un cuento! A ver, dímelo. A ver si aceptas. A ver si me lo dices. Ah, las pompas. Es lo que estás mirando, las pompas, ¿eh? Las pompas. Eso sí, ya me ha quedado claro las pompas. Muy bien. Isabel, hemos visto en el vídeo cómo Paulina, como la niña, se comunica, se expresa, cómo ha ido evolucionando, y todo es gracias también al trabajo de los padres, por supuesto, porque son unos padres muy especiales, son superhéroes, para mí yo creo que son absolutamente padres entregados y que en un segundo les cambia la vida y se ponen a ello, pero también a vosotros, a los profesionales que hay detrás. ¿Qué pasaría con esos niños y qué repercusiones hay en esos niños, en su evolución y en su adaptación futura a la vida real, si no se potencia desde la infancia, desde los más pequeñitos? Pues mira, es una de las claves de la educación especial, que realmente estamos especializados en sacar el máximo partido de cada uno de nuestros alumnos
para eso, para conseguir que tengan una vida lo más normalizada posible, que tengan una integración familiar lo más normalizada posible y que en un futuro tengan una inclusión social. O sea, la educación especial, el objetivo no es segregar, como se dice ahora en muchos ámbitos, es todo lo contrario, es incluir, o sea, es lograr que esas personas con esa discapacidad tengan todos los recursos a su alcance, los mejores especialistas trabajando con ellos para sacar su máximo potencial y que el día de mañana puedan llevar una vida normalizada e inclusiva en la sociedad. Nosotros, bueno, pues trabajamos mucho en los centros de educación especial, se trabaja desde el currículo ordinario del decreto de la Comunidad de Madrid, de infantil y de primaria, ¿no? Pero luego aparte incluimos en ese currículo una parte de autonomía, de independencia, que vemos que en los centros ordinarios no se trabaja porque un niño neurotípico esas cosas las aprende pues de una manera natural, sin necesidad de que sea un aprendizaje secuenciado. Un niño con discapacidad necesita que esos aprendizajes que también van enfocados a la autonomía y a la independencia estén estructurados, estén secuenciados y se les enseñe. Entonces, en la educación especial trabajamos mucho desde esa base para que en un futuro, cuando sean personas adultas, pues puedan tener una inclusión social. Muchos de nuestros alumnos, que han estado escolarizados pues sus 16, 17 años en un colegio de educación especial, bueno, pues ahora nos llegan, el otro día nos mandaron una foto de una exalumna nuestra con 30 años firmando su primer contrato en una empresa, porque bueno, pues después de su formación en un colegio especial, ha hecho sus programas de formación en un centro ocupacional, ha hecho su programa de formación en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y a día de hoy, bueno, pues está trabajando en una empresa. Entonces, eso demuestra que la educación especial es inclusiva, es inclusiva. Entonces, bueno, damos mucha importancia a todo el tema este de la calidad educativa desde el principio, porque es la base, ¿no? Y esos aspectos consideramos que por muchos recursos que se dote la ordinaria, por muchos profesores de apoyo que se pongan, el cambio tiene que ser tan grande que no es solo en cuanto a recursos profesionales, ¿no? De incrementar profesores de apoyo, no se trata de eso, se trata de cambiar el currículum, cambiar la metodología del centro, adaptar los entornos, planificar actividades fuera del aula, y eso desde los centros de educación especial se contempla en la globalidad del alumno. Además, los centros ya funcionan. Cerrarlos sería, bueno, dejar a unos niños desamparados y... Sí, estás hablando de una modalidad educativa que funciona maravillosamente en España, que ha progresado muchísimo, porque, bueno, pues como decía Paco, si nos remontamos a hace muchos años, ¿no? Cuando en los años 80 eran centros asistenciales, pero es que hoy en día son colegios con sus programaciones, con su currículum, con sus adaptaciones, que enseñan a los alumnos, igual que cualquier alumno aprende en su colegio. Pues Isabel, Paco, gracias porque nosotros también nos unimos a decir que educación inclusiva sí, pero por supuesto especial también. Espero que, bueno, que os escuchen, que conozcan a Paulina, que conozcan los demás casos, porque yo creo que si conocen uno a uno y miran al niño de manera individual, a lo mejor cambian, ¿no? Esa postura que os estaba dejando de lado, ¿verdad? Yo creo que desde luego cada vez que hablo con alguien que es, digamos, favorable a eliminar los centros de educación, no se espera, ¿no? Que de repente haya padres de niños discapacitados que sean favorables a seguir con la especial. Y les vamos y son los casos individualizados lo que les convence. Esperamos que sí, que se recapacite, porque realmente la educación especial lo que hace es dar respuesta al derecho que tiene toda persona de tener una educación que garantice y que permita su inclusión social. Bueno, como hemos dicho, está la Constitución, y los niños con necesidades especiales o con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos que todas las personas, y esperemos que os escuchen y que, bueno, pido las firmas de toda nuestra audiencia para seguiros en redes sociales que irán apareciendo, y que la voz que habláis a través de Paulina o a través del resto de niños sea escuchada. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Comenzamos el sentido de la vida, como siempre, de la mano de Cristina Barroso, consultora en sistemas de retención infantil y portavoz del modelo sueco de seguridad vial infantil en España. Y además la persona que nos explica todo con la mayor claridad del mundo. Cristina, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues hoy voy a hablar de algo que ya anuncié en su momento, y es de esa nueva y exigente normativa... ¿La e-size o i-size? Bueno, sí. Bueno, la normativa se llama de otra manera, pero en fin, la gente lo conoce como i-size, lo llamamos mal y está bien también. Entonces, yo ya anuncié en un programa anterior, cuando hablamos de Suecia,
que hablaría de este tema. ¿En relación a qué? A que en torno al año 2000 los investigadores descubrieron que el margen de eficacia de la normativa 44 era entre el 30 y el 50%, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que un niño que viaje en una silla homologada por la normativa 44 tiene un riesgo de sufrir una lesión irreversible de entre el 50 y el 70%. Es decir, de cada 10 niños, Diana, entre 5 y 7 están expuestos a sufrir una lesión irreversible en una silla homologada por la normativa R44, ¿no? Entonces, cuando los investigadores constatan esto, además en el tiempo se produce un cambio tecnológico importante en los vehículos y proponen el desarrollo de una nueva normativa, ¿vale? Con dos objetivos: compatibilizar los nuevos dispositivos con los avances tecnológicos de los vehículos y, por otro lado, mejorar la eficacia de los sistemas, ¿no? Entonces, con este objetivo, lo primero que hacen, porque todas las normativas van acompañadas de dummies, lo primero que hacen es proponer un dummy nuevo. El anterior, o que sigue vigente por la normativa 44, que es el P, lo consideraban antiguo, que no era biofiel, en fin, que tenía una serie de limitaciones para medir, y entonces dicen, bueno, ahora que nos vamos a poner con esto, vamos a hacer dummies mejorados, mucho más biofieles y con mucha mayor capacidad para medir las lesiones, ¿no? Para ello se desarrollan 3 proyectos que tienen 3 nombres muy curiosos, que son el CREST, el CHILD y el CASPER. ¿Y en qué consisten estos proyectos? Bueno, pues en coger accidentología de Europa con lesiones constatadas y simularlo con los dummies actuales, introduciendo mejoras después en esos dummies para poder identificar 2 cosas. Primero, el escenario más frecuente, porque lo que es más frecuente es lo primero que hay que resolver, y segundo, las zonas más expuestas del cuerpo de cara a lesiones graves o irreversibles o mortales, ¿vale? Estos proyectos se desarrollaron en el tiempo y tal, y con toda esa información se daría a luz un dummy nuevo, mucho más mejorado y en fin, con esa mayor capacidad para aumentar la eficacia de los sistemas. Así que la pregunta del millón ahora mismo sería si eso se consiguió. Bueno, pues esta pregunta, no sé si lo recuerdas, pero tú se la hiciste al doctor experto en ingeniería y en biomecánica, don Francisco López Valdés, y esta fue la respuesta que nos dio. Veamos. Biofidelidad, yo creo que igual compensa gastar un poquito de tiempo en explicarlo, ¿no? Pero nos gusta hablar de externa y de interna, ¿no? Biofidelidad externa sería que el dummy se moviera como un niño real. Biofidelidad interna sería que lo que mide el dummy, que son esos sensores que Sergi explicaba antes, fuera capaz de decirnos si ese niño va a tener una lesión o no. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Claro, sí, pues si lleva un sensor en la cabeza, en función de lo que diga ese sensor, vale, pues va a tener una lesión en la cabeza. Bueno, en el caso de los dummies de los niños no tenemos ninguna de las dos, ni externa ni interna. Como ves, no hace distinciones. La pregunta la aclara, los dummies P o los dummies Q, y él no hace distinciones, así que bueno, no hay biofidelidad en ninguno de los 2 dummies y no es de extrañar, Diana, ¿por qué? Pues porque no hay datos de niños, ¿no? No hay experimentación con cadáveres, evidentemente. No sabemos cómo se rompe un niño es muy cambiante, no es lo mismo un niño de 1 mes que uno de 3 meses, que uno de 2 años, en fin, y los dummies tienen que ser fundamentalmente durables, repetibles, reproducibles, es decir, todo este tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, la biofidelidad no es una meta que a priori se fuera a conseguir y se haya conseguido. ¿Qué más cositas? Bueno, pues con toda esta información de los accidentes entra en juego el Comité Europeo para el Desarrollo de la Seguridad Infantil y establece que efectivamente el impacto más frecuente es el frontal, que ya lo hemos dicho más de una vez, y que las zonas más expuestas del cuerpo son la cabeza, el cuello y el abdomen, que también lo hemos contado. De hecho, eso es algo que ya había dicho el doctor Taguier, ¿te acuerdas? Los niños no son adultos en miniatura, ya por el año 96. Bueno, pues ellos
Nuestros investigadores europeos necesitaron su tiempo, allá por el año 2003, 2004, Se lo 2005. tomaron con mucha calma, Bueno, pero llegaron, mujer, lo importante es llegar. Ya llegaron exactamente a la misma conclusión, impacto frontal, cabeza, cuello y abdomen. ¿Qué hizo este comité? Identificar el riesgo en función del sistema en el que viaja el niño con respecto a estas zonas. ¿Y qué descubrió? Que las zonas más expuestas a lesiones graves en la silla de frente con arnés eran la cabeza y el cuello, que las zonas más expuestas, aunque había poco dato todavía, pero se deducía con las sillas con escudo, eran la cabeza y el abdomen, con un riesgo alto de eyección total o parcial del sistema, es decir, que el niño salga despedido dentro del vehículo. Un riesgo elevado de lesiones en cabeza y abdomen para los sistemas no integrados, es decir, los grupos 2-3 con cinturón, y, ¡oh cielos!, de repente el único sistema en el que el riesgo es prácticamente cero, adivina cuál es. A contramarcha. Las sillas a contramarcha. Las sillas a contramarcha no presentan ningún riesgo. Bueno, pues vamos llegando, vamos llegando. Siguiente paso, vamos a establecer dónde están los límites, para saber un poco por debajo de qué límite se tiene que mantener el sistema. ¿Y qué hacen? Pues justo lo contrario de lo que decía el doctor Taguier, que decía que un niño no es un adulto en miniatura, ¿verdad? Pero como no hay información, la solución fue decir, vamos a calcular el límite de resistencia de un niño en base a lo que le pasa a un adulto que sí sabemos. Hicieron lo que se conoce como un sistema de escalado. Esto también nos lo explicó don Francisco López Valdés. Vamos a escucharle. Los dummies miden valores de parámetros físicos, ya sean aceleraciones, ya sean fuerzas, ya sea rotación. Y lo que pretendemos es encontrar cómo esos valores se relacionan con la probabilidad de tener una lesión. Pues un traumatismo craneoencefálico, una lesión en el tórax, la que sea. Y ahí es donde está la parte difícil de la ecuación y la parte que a día de hoy todavía no conocemos. Los dummies de adultos están más avanzados, son más biofieles, se parecen más al adulto y hay unos valores de referencia para saber si en función de esa aceleración voy a tener o no una lesión. En el caso de los niños no lo conocemos. Lo que hemos hecho es usar unas relaciones matemáticas curiosas, no voy a entrar en... para escalar, es decir, bueno, pues si Jesús, que está ahí en plena forma, ¿no? Pues si él aguanta 3.000 newtons de fuerza en el cuello, pues un niño que es más pequeño, 1.850. No es así, ¿no? Pero unas relaciones matemáticas que no son correctas, que nos permiten obtener esos valores para los niños. Bueno, pues ya lo ves. Evidentemente. Así a ojo. Bueno, pues con esos límites dijeron con toda esa información, el impacto frontal, las zonas, los límites escalados, pero límites al fin y al cabo, el comité pone encima de la mesa lo que se conoce como Informe 514, en mayo de 2018, y que traducido al español es Criterio de lesiones para dummies Q en impacto frontal. Sometieron a 152 dispositivos a diferentes ensayos frontales, reduciendo el margen de riesgo del 50% al 20%, ¿vale? Si teníamos en la R44 un 50 como mínimo, vamos a restar un 30% para que sea más eficaz y lo reducimos a 20%. Y vamos a testar todos estos sistemas. ¿Qué pasó? Que salvo las sillas a contramarcha, todos los demás se salieron de los límites. Y uno dice, bingo, ya lo tienes. Todos los sistemas que no sean capaces de mejorar un 30% la eficacia no se podrán homologar con una nueva normativa. Eso da sentido a la propuesta de una nueva normativa. Eso es coherente con un discurso de seguridad mejorada. Y cuando tú el producto lo pones en el mercado y le dices a un padre que es un producto de nueva normativa y que es más seguro porque es de nueva normativa, le estás diciendo la verdad. ¿Sí o no? Por supuesto. Pues no. ¿No? No. ¿Cuál fue la solución? Uy, como se nos salen muchos, ya si eso volvemos a poner el límite en el 50% y así se pueden homologar otra vez. Y si por último, que lo único novedoso que hay es un ensayo lateral de impacto lateral, resulta que lo hacemos al revés y en el propio informe, el mismo, en el 514 se especifica claramente que el dummy Q es subóptimo en impacto lateral, es decir, que no vale. Y tiene sentido, Diana. No, sí sentido tiene, Tiene pero sentido a los padres porque... nos marea. Ya, pero es que cuando tú te pegas un golpe de frente, tus lesiones no tienen nada que ver a cuando lo recibes de lado. Así que el dummy tiene que reproducir lesiones, tiene que ser diferente. Repito,
Si los dummies no son biofieles, si los valores están puestos a ojo, si los límites se establecen para favorecer al sistema y no al niño, y si lo único novedoso, que es un ensayo lateral, resulta que se hace al revés y con un dummy que no vale, ¿me puede a mí alguien explicar dónde está la mayor seguridad y la mayor eficacia de la nueva normativa de homologación iSafe? Y ojo, que quede claro que yo no tengo nada en contra de una normativa de homologación, ni de la R44 ni de la 129, pero estoy muy en contra de sostener un discurso de seguridad de cara al consumidor en base a algo que es claramente de requisitos mínimos, y a los hechos me remito, el niño es lo que menos pinta, ¿vale? Y por tanto, quiero dejar esto meridianamente claro, porque al final una normativa, y esto es lo que tiene que prevalecer, va de compatibilizar una silla con el coche. Tú sabes que yo le pongo un título, pues yo a este programa lo llamaría Normativa iSafe, lo que nadie te ha contado. Bueno, lo que nadie te ha contado, salvo Cristina Barroso, que te lo Efectivamente. acaba de contar. Eso es. Entonces, al final uno mira y dice, vale, ¿y ahora yo como consumidor qué hago? O sea, ¿a qué me agarro? Pues al Plus Test. Efectivamente. Lo único que nos queda a los consumidores es una prueba o una normativa de carácter voluntario, porque no es una prueba, es una normativa, y esto me gustaría dejarlo bien claro. El Plus Test es una normativa de carácter voluntario, en la que sí es verdad que hay un aumento claro de los sistemas, pero esa te la contaré en otro programa. Bueno, Cristina, nos despedimos siempre sabiendo que lo que hay que buscar en una silla es que tenga el Plus Test y que sea a contramarcha. Hoy despedimos el programa apostando por esos padres que han venido a hablarnos de la plataforma Educación Inclusiva Sí, especial también porque el interés de este programa siempre son los menores y en este caso con discapacidad muchísimo más. Gracias y nos vemos mañana aquí en Bebés en Marcha.